última de los grupos y es El Salvador. Aquí voy a cambiar ¿Sacaron la mochila? el orden. Voy a cambiar el orden y vamos a hablar con Tomás y vamos a cerrar con Gerson de El Salvador. Definitivamente, Tomás, había una mochila grandísima que yo lo he dicho y lo voy a repetir aquí. Yo no siento que ese sea el enfoque principal. A mí me preocupa mucho más lo poco que vimos en estas primeras fechas, que la racha que se tenía. Son las formas, y que de hecho es la única selección de Centroamérica que no tiene 6 puntos de 6 posibles. La única que se quedó un poco corta con el resultado, y en casa empata con Puerto Rico y bueno, después sacamos un resultado positivo, pero como dijimos, ¿no? Estos rivales, sacarle a San Vicente un gane en una cancha neutra, bueno, si no lo hacemos, yo le digo a muchos, mejor veamos boliche o badminton y hagamos otra cosa. Pero Tomás, desde tu ángulo del Salvador que viste en ese amistoso allá en Costa Rica, a lo que has podido ver o a lo que has podido percibir desde la racha, desde las formas, ahora El Salvador está empezando a jugar con una línea, un 3-5-2, un 5-4-1 por momentos, pero sin formas, sin tenerlo claro. ¿Cómo lo has podido ver? Sí, me quedé pensando porque yo les hacía el chiste de lo de la mochila, pero en realidad los partidos sin ganar, los 2 años sin conseguir victorias, termina siendo como la punta del iceberg. No hay que verlo como el lugar definitivo de todo, sino como el lugar para empezar a escarbar y encontrar los por qué y los cómo se llegó a eso, ¿no? Que a nivel periodístico muchas veces queda como rimbombante y hasta estridente decir, se cortó la racha o la racha de 2 años. El problema es que eso condensa y contiene un montón de problemáticas institucionales, federativas, de formas, de cambio de entrenadores. O sea, hay todo un montón de cuestiones que terminan generando la consecuencia que es tantos partidos sin ganar. Y yo creo que El Salvador evidentemente cambia de técnico, cambia de sistema, pero todavía lo que es el juego aceitado, el funcionamiento, que el jugador haya introyectado la idea para después empezarla en el terreno de juego, no se encuentra. Está como pastoso, obviamente que hasta con miedo y cierto dubitativo por el hecho de decir, bueno, si no le ganamos a tal rival. Después de lo que pasó con Bonaire, creo que ahí termina siendo realmente un impacto emocional importante, y que al final yo entiendo lo que vos decís, Diego, de, bueno, es San Vicente, cancha neutral, si no le ganamos, apague y vámonos, pero necesitaban destrabar esa cuestión también, ¿viste? No quiero decir que automáticamente la mejor versión de El Salvador vaya a surgir después de esto, pero creo que lo que pasó con Bonaire fue tan elocuente y tan dañino para la psique del jugador y del entorno que necesitaban ganar. Ahora viene la parte de las formas. Para mí la línea 3/5 es indiferente desde el momento en que el jugador no se puede pasar la pelota con un compañero, o si lo hace muy lento. Por momentos yo lo veo con una tenencia muy parsimoniosa. Necesitas cambiar de ritmo. Lo que pasa es que para cambiar de ritmo tenés que tener confianza, tenés que tener movilidad, tenés que entender qué viene después. Hay una serie de cuestiones que se empiezan a concatenar con jugar más rápido, que todavía no están saldadas, me parece, en El Salvador. Por más que Dóñiga le quiera meter mano, hayan hecho amistosos fuera de fecha FIFA, no funciona. Ustedes me dirán mejor si tiene que ver con trabajo o calidad de los futbolistas, que también puede ser que no esté el recurso, no lo sé, ustedes me dirán. Mira, un buen análisis para estar así de lejos, definitivamente, y has tocado puntos importantísimos desde la parte de gestión, ¿no? Como bien dijiste, ¿no? Cambio en el comité de la federación, cambio en dirección deportiva, 3 entrenadores en menos de un año, un nuevo sistema, y todo esto en el peor tiempo posible, en la entrada a la eliminatoria al Mundial 2026, el cual va a ser el más accesible para cualquier país de CONCACAF en la historia. No estoy diciendo para El Salvador, sino que para todos los que hemos ido analizando de Centroamérica, incluyendo las islas, quitando a Jamaica, Trinidad, que pueden ser. Bueno, ahora hablamos de República Dominicana. Este es el momento. Y para nosotros, después de haber tenido un proceso que nos metimos a la última fase para Qatar 2022, todos estos pasos extradeportivos, contratiempos que hemos tenido en el peor timing posible para llegar al pie de la eliminatoria, el cual empezamos con el pie izquierdo. En casa contra Puerto Rico, que si bien, ha jugado un poco diferente y tiene algunos jugadores que están en MLS, a Jeremy de León que está en el Castilla. A ver, no, hemos jugado contra Estados Unidos, que tiene todos los jugadores en Europa, y hemos competido
En papel era un rival que tenía que haber sido más accesible, jugarlo en casa. Y El Salvador, como dijiste una palabra, pastoso, sin ritmo, nos encontramos con un empate que se agrega al otro empate. Aquí la prensa le ha dado poca importancia al que tú dijiste de Bonaire. Yo decía, ese ha sido uno de los peores resultados y partidos de nuestra historia. O sea, un rival de Liga C de CONCACAF en Washington, buen campo. No es un campo que fuimos a visitarlos al Caribe, que es alto, que es grueso, que es pequeño, se van a meter atrás y es difícil. No, jugamos en el estadio del DC United, en condiciones espectaculares para poder jugar al fútbol y empatamos con Bonaire. Y tiene que ver con lo que ya me voy a pasar a Gerson, pero que dijimos, ¿no? Con el nuevo sistema y que no es solo culpa del entrenador, es cómo se está interpretando este sistema con los jugadores. Ahora, Gerson, no hay una persona que probablemente conozca más esto que tú, de primera mano. Ahora lo estás viendo como un aficionado, como un salvadoreño más, que queremos que nos vaya bien, pero alguien que conoce a los jugadores, que conoce la región, que conoce las islas, que conoce Centroamérica. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué ves que hace falta dentro de la selección y por qué nos está yendo tan mal en estos resultados con Bonaire, con Puerto Rico en casa? ¿Qué se está viviendo? ¿Qué está pasando? Pues mira, sabes, como sabes, ¿no? Tú estás en el entorno, lo has visto. No es fácil, ¿me entiendes? La expectativa que viene con la selección de El Salvador, especialmente adentro de El Salvador, ¿no? Cómo lo ve la gente, cómo lo ve la prensa. Creo que esa racha que se iba contando, para mí, bueno, si lo ves de blanco y negro, sí es racha, ¿no? Pero creo que en el proceso, digamos, nosotros íbamos construyendo el equipo para esta eliminatoria. Estaba viendo qué jugadores te iban a funcionar. Hablaste del partido de Nicaragua, que llevas diferente perfil de jugadores. Pones a Rudy Claver en una posición que no lo habías puesto todavía para ver cómo funciona. Entonces vas tratando de construir algo, ¿no? Entonces en esa racha te incluye 2 partidos contra Estados Unidos, te incluye partidos contra Costa Rica, te incluye partidos contra Panamá, y estás hablando de partidos que estás empatando, no estás perdiendo, ¿no? Y agrégale Japón, a Corea del Sur, que también empatas. Entonces, para mí, como dijo Tomás, esa presión de ir contando los partidos como si has perdido 23 partidos, creo que al jugador le pesa, ¿no? Le pesa el cuerpo técnico. Después de que nos vamos nosotros, esperas que con el cambio técnico el equipo va a resurgir y que va a venir más confiado, y otra vez se sacan 2 empates otra vez con Martinica, que dices, bueno, ¿cómo es posible que estemos perdiendo y empatando con Martinica? Pero volvemos siempre a lo mismo, ¿no? La dinámica del jugador y la velocidad que el jugador necesita para jugar más rápido, para presionar. Tienes que tener una buena base, y pienso que todavía falta algunas de estas cosas con los jugadores que están en El Salvador, y no es culpa de nadie, no es culpa de los directivos, no es culpa de la federación, no es culpa del jugador. Creo que es falta de prepararnos bien desde los juveniles para tener una buena base cuando vas a competir con jugadores que están compitiendo en ligas importantes, ¿no? Cuando ves a los jugadores de Martinica, ves jugadores en segunda de Francia, ves jugadores en tercera de Francia. Eso te pesa, quieras o no, y podemos hablar, no, pues tercera de Francia, segunda de Francia. A mí no me interesa cómo me lo pintes, todavía va a tener un nivel que nosotros en El Salvador tenemos que llegar. Todavía van a tener nutrición, preparación física, gimnasios, ¿me entiendes? Que va a preparar a los jugadores. Entonces, pienso que cuando vimos esta racha y que van contra Puerto Rico, yo creo que pesa esa idea, ¿no? Y sí, agrégale Bonaire, que dices, bueno, ¿cómo es posible que no podamos Bonaire? Pero tienes que pensarlo, para mí, de esa presión que tiene, que si no ganamos hoy, que si esta no entra y que esta no entra y faltan 10 minutos, y esa presión, yo hablé con algunos jugadores, se siente, ¿no? Y creo que, como dijiste, ¿no? Quitarse la mochila y decir, bueno, ahora, vaya, ya quitamos eso, pero para mí no va a resolucionar, no te va a solucionar mucho, porque tienes que todavía sacarle el resultado a Surinam, y vas a tener esa presión todavía de poder ganarle a una isla que compite en un buen entorno en Europa, porque hasta ahorita creo que desde el proceso de nosotros y el nuevo proceso de Rubén y de Dóniga,
creo que nos falta algo ahí y ojalá no sea así, pero creo que estamos llegando en un punto donde esos equipos ya nos están complicando de manera donde no sé si nosotros estamos físicamente bien para estar al tú a tú por 90 minutos, ¿no? Y creo que eso es algo que nos pasa bastante a la selección de nosotros, que minutos 65, 70 caemos, ¿no? Y lo vimos muchas veces con Costa Rica en Copa Oro, tuvimos bien 62 minutos. Panamá, ¿me entiendes? Todos esos partidos que ves de la región nuestra, creo que ahí es donde estamos cayendo y ojalá se pueda hacer algo con los jugadores porque tienes un año para los próximos partidos de eliminatoria. Antes, tengo que tocar un poco más la parte táctica y sistema. Tomás habló de cómo Costa Rica, en el partido que se le traba en casa, perdón, estamos hablando de Panamá. Panamá se le traba el partido en casa y cambia de sistema Christensen para poder desentramparlo. El Salvador no ha cambiado de sistema ni en el partido con Bonaire, ni con Argentina, ni con Puerto Rico en casa cuando se trabó el partido. Tú habías construido un sistema para El Salvador en el cual da igual si es 4-3-3, 4-2-3-1, a veces se jugó 3-4-3, 3-5-2. Era un poquito camaleón, ¿no? Dependiendo a dónde íbamos y con quién jugábamos, pero siempre potenciando a los jugadores más desequilibrantes en las posiciones que mejor pueden dar, ¿no? Este 3-5-2 o 5-3-1 que a veces está teniendo El Salvador, ¿cómo lo ves? ¿No sentís que nos hacen falta los extremos de poder potenciar a nuestros jugadores más desequilibrantes o no? Pues mira, ese es lo que el cuerpo técnico ve o lo que el cuerpo técnico siente que el jugador le puede dar. Eso ya es parte de lo que el míster tenga o lo que él ha analizado con su cuerpo técnico. Pero te lo digo yo el punto de vista mío y solo porque yo solo sé de lo que he trabajado, lo que he visto. Pues para mí Jairo es un extremo y te da mucha ventaja en la banda. Se me ha hecho muy interesante y Tomás lo puede platicar más con Leo Mengíbar, que para mí es también un extremo que puedes usar, que entre los espacios, que pique las espaldas. Entonces se me hace interesante que Leo con nosotros pudo destacar mucho más y no sé si era porque lo encontrábamos en posiciones diferentes, pero no hemos visto a Leo tener un impacto desde que nos fuimos de la selección, pero a lo que vas, ¿no? De que, bueno, serán que los jugadores pueden jugar aquí o allá. Siempre hay esa posibilidad, ¿no? También para mí los centrales tienen que poder jugar y eso era algo para nosotros que siempre fue importante, ¿no? Tener centrales que tengan esa confianza de ir al mediocampo, de salir con pelota dominada, de buscar pases entre líneas, de buscar jugadores interiores. Creo que no puedes decir que vas a construir o vas a jugar un juego más ofensivo si tienes tres centrales que son más defensivos, ¿no? Y nada contra los centrales que están jugando ahorita. Creo que tienen sus fortalezas, que defensivamente creo que son sólidos, son aguerridos, rompen, pero para nosotros queremos que jueguen más, ¿no? Entonces eso siempre depende de la idea del entrenador, pero sí, para mí, mira, yo quisiera ver a Jairo más en la banda, porque sé que Jairo en el 1 contra 1, para mí es uno de los mejores en CONCACAF. Lo hemos visto contra Estados Unidos, lo hemos visto contra México. Son jugadores que te rompen esquemas, que te llegan a línea de fondo, que te mandan buenas pelotas. No sé, y aquí Diego, no sé cómo se va a percibir, pero todavía no siento que hay jugador desequilibrante como Joshua Pérez, ¿no? Que está teniendo una buena temporada en la USL, que es un extremo zurdo, que te puede driblar, que te puede ser creativo, te puede entrar entre líneas. No sé si la conexión Pérez ha hecho algo ahí, pero para mí es un jugador que es interesante, que tienes que ver, porque digo yo, ¿cuántos extremos tenemos que están haciendo cosas así, ¿no? Entonces ya no tenemos, ¿no? Denis Pineda, estás hablando de generaciones, Leo que está joven. Entonces creo que para competir en CONCACAF vas a tener que tener buenos jugadores en banda, vas a tener jugadores necesitas jugadores que te hacen diferencia ahí entre líneas y creo que nosotros tenemos de eso, pero tenemos que encontrarlos y ponerlos tal vez en un lugar donde ellos se sientan más cómodos, pero al final, como dijo Tomás, a veces tienes que consagrarte con la alineación que tienes y vas a jugar la muerte. Y yo me imagino que lo que
el Mr. Doniga ha visto es que defensivamente vamos a tener que ser muy sólidos para clasificar un mundial. Y si ahorita sacrificas un poco el ataque, creo que la esperanza es que cuando llegues a la otra ronda con tu línea de 5-4-1 bien organizada, puedes estar ahí un 0-0, 1-0 en Costa Rica o en Honduras y puedes sacar un resultado importante, unos contragolpes y te metes al mundial, ¿no? Y creo que esa ha sido la apuesta de los técnicos que han venido para mí del extranjero o europeo. Cuando llegan a El Salvador, creo que ven una diferencia de nivel y dicen, tenemos que defendernos. ¿Cómo hacemos? Y ya te metes con línea de 5 y creo que Tomás lo aprendió con Panamá, ¿no? Creo que mejor competimos con 5 ese 2023 en vez de 4. Quiero ser ofensivo, pero necesito defender. Pero yo creo que eso es lo que están preparando para el futuro, lo más defensivo. Diego, me gustaría Tomás, adelante. una cuestión, porque tal vez a veces uno se olvida la génesis de las cosas, ¿no? Porque empiezan el trajín de los partidos. Cuando Dóñiga dirigía a Sporting San Miguelito en Panamá, jugaba 5-3-2 o 5-4-1 como sistema primigenio. Entonces, también ahí te das la pauta de que si la Federación de El Salvador va y lo busca, evidentemente conocían de sus formas, o si la desconocían, peor aún, y en la ecuación táctica estaban eliminados los extremos, al menos de cómo concibe el fútbol. E incluso, porque yo lo seguía al Sporting San Miguelito, porque me gusta estar cerca de los equipos de la Copa Centroamericana, cuando cambiaba de sistema pasaba a jugar 4-4-2. Es decir, aún en el plan B, también omite a los extremos. Entonces, ahí hay un desfasaje entre el recurso que tenés en El Salvador con cómo concibe el fútbol tácticamente el entrenador. ¿Quién se equivoca ahí? ¿El entrenador que viene con su idea y que ya lo venía haciendo hace un año en Panamá? ¿O el federativo que va y lo busca? ¿O el recurso que no está? Entonces empieza a haber algunos ruidos e interferencias de decisiones que se impactan en el terreno de juego. Ustedes me están hablando, conocen más, que lo mejor que tiene hoy El Salvador son extremos. Pero el técnico ya desde el año pasado, en otro equipo y en otro escenario, jugaba sin extremos. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Mira, ese es, como dijiste, la génesis, ese es el núcleo de la conversación y lo que a muchos nos gustaría entender, pero ahora como aficionados nos toca analizarlo de fuera, ¿no? Pero dijiste algo muy cierto. No sé los que llevaron a tomar la decisión de Dóñiga, el cual lo he conocido y lo respeto mucho y me ha caído muy bien. Como persona siento que es alguien muy profesional, muy educado. Pero bueno, estamos hablando de resultados y sistema y de la eliminatoria 2026 y que los resultados no se están dando. Pero Que digo, la es idea contra no está llegando, pero lo dijiste bien. Los que tomaron la decisión en la federación, ¿cuántos partidos vieron de Dóñiga? ¿Qué estilo pudieron identificar en él para saber si era el idóneo para nuestro recurso humano, para las herramientas que tenemos? Analizando el proceso que tuvimos 2022 más reciente, los extremos eran lo mejor que teníamos para atacar. Fueron los que nos ayudaron a empatar y ganar partidos en eliminatoria, a poder acercarnos a esa octagonal que teníamos 12 años de no llegar. Y bueno, como bien decís, lo estudiaron. Antes todavía nos equivocamos con De la Barrera, que bueno, estuvo solo 3 meses y llegó Dóñiga. Y bueno, exacto, ahora cómo pedimos que estén los jugadores o que jueguen en su posición, pero si el entrenador va a morir con su idea, y la tiene, y al parecer no hay todavía ese plan B, que lo hemos visto en Christiansen, que lo hemos visto en otros entrenadores. No hemos visto a El Salvador todavía en 7 partidos de Dóñiga poder tener ese plan B. Que estos extremos o que la línea de 3 se pueda volver línea de 4, que podamos tener jugadores en sus posiciones un poco más habituales, no lo hemos visto. Esperamos que en el tiempo que quede podamos tener ese plan B y potenciar a los jugadores en su posición, pero esos solo son supuestos que nos toca ver desde afuera. Sí, por favor. Porque me quedé pensando, hablamos del sistema. Por ejemplo, Dóñiga pregonaba mucho las posesiones largas, el juego elaborado del fondo, la posibilidad de tener una posesión como la manera para hacer hegemonía en los partidos. Realmente hoy El Salvador, por el entorno, por el ecosistema y por el recurso de futbolistas, ¿está para tener la pelota y jugar de pie a pie con jerarquía, aplomo y confianza? Pero ese es el técnico, no es culpa del entrenador, sino el que va y lo busca. Cuando no hay clic entre al menos lo que concibe el entrenador como el fútbol y lo que tiene que afrontar hoy El Salvador. No sé, son cosas que a mí me generan un poco de ruido. Traes un técnico que juega Liga 3 con buen pie y después no es lo que necesita la selección. Pero estando en Costa Rica tú, el jugador salvadoreño, ¿lo ven como un jugador
defensivo o un jugador creativo? No, yo lo veo como un jugador técnico, pero de ahí a jugar elaborado desde atrás es diferente. Vos podés, por ejemplo, tirar la pelota larga, disputar a partir de la segunda, sí construir buen fútbol. Pero otra cosa es salir con el arquero. El gol con Bonaire es el ejemplo paradigmático. Se la dan al arquero para intentar salir jugando elaborado atrás, sacan del medio. Bueno, qué sé yo, no sé. Estás en un momento complicado, candente. ¿Tenés que jugar con el arquero adentro del arco? Para mí no, pero bueno, ya eso es opinión. No, pero bien, buenísima plática, la verdad, con los dos. Les agradezco muchísimo el tiempo. Aquí estoy seguro que pudiéramos quedarnos horas hablando y teniendo más detalles de todo lo que está pasando. Pero lo vamos a tener que terminar y dejar para más adelante. Vamos a ver, nos queda Copa América. En un año volvemos a ver eliminatorias. Y estoy seguro que voy a poder platicar con ambos. Se les agradece muchísimo, pero antes de terminar,